musical ya está sonando entonces. Se viene el politólogo Aurelio Argañarás con su columna titulada hoy El FMI, el Fondo Monetario Internacional y el izquierdismo del Cacatúa. Hola Aurelio, buen día. Buen día Marina, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Comenzamos, Aurelio. Bueno, dentro del espectáculo bochornoso que hemos visto con la cuestión del rechazo al presupuesto, hay un pequeño episodio que me parece necesario citar, ya que responde al título de la columna, que es la siguiente. Un personaje tan repudiable como el diputado Esper ha puesto en blanco sobre negro, puesto en claro ayer una cuestión en la cual hemos insistido en esta columna muchas veces, ¿no? Respondiéndole a Miriam Berman, de que le reclamaba, creo que con justicia, haber sido agredida por Esper, que es un personaje realmente patético, ¿no? Le respondí una cosa que creo que arroja claridad al papel que cumple el FIT en la política argentina, que es la siguiente. Dice, yo diría que no se haga mucho problema, dice Per Berman, porque aún en las enormes disidencias que dice que tenemos, probablemente encontremos un punto en común. Vamos a votar en contra del presupuesto del Frente de Todos. Creo que de una manera más transparente no puede haberse dejado en claro el rol que cumple esa pequeña bancada que tiene el Frente de Todos en el Parlamento Nacional, que desvergonzadamente ha participado del boicot al presupuesto nacional impulsado por una derecha dura, intransigente y irresponsable. La frase de Esper es lapidaria respecto a esa izquierda, pero ese no es el tema que me motivó a la columna de hoy, sí. Sino que yo quiero hablar hoy de esa izquierda digamos que responde al progresismo de izquierda, que en principio no combate al Frente de Todos, incluso en algunos casos ocupa cargos en el gobierno, como pasa con Claudio Lozano, que es director del Banco Nación, sí. Pero cuyo modelo, yo diría que a lo que responden distintas personalidades y hasta distintas tribus que tienen que ver con ese género, diría que el modelo lo podemos encontrar en Pino Solanas, y lo que hizo durante el tiempo en que impulsó Proyecto Sur y terminó lamentablemente asociado a lo que entonces se llamó el Grupo A, sí. Que era la oposición gorila, conservadora, al gobierno de Cristina Kirchner. No estoy con esto diciendo que el destino de este progresismo de izquierda vaya a ser el mismo. Eso lo dirán los acontecimientos, espero que no. Sería deseable que se mantengan dentro del espectro del Frente de Todos. Sería deseable que privilegien la necesidad de la unidad popular para enfrentar una situación tan desdichada como la que tenemos que enfrentar en el país. Pero eso no significa, desear eso no significa que no sea necesario, según mi punto de vista, sí. Analizar a qué criterio responde este tipo de progresismo que vemos en algunas figuras como es la de Claudio Lozano, en algunos de los integrantes de lo que se ha
bautizado hoy como soberanos, y en otros grupos inclusive. Yo prefiero no dar palabras, porque no dar nombres, porque sí, en realidad lo que me interesa es caracterizar el fenómeno, hacer la crítica tal como yo la veo, y en tal caso con eso hacer el intento de ilustrar al oyente respecto del significado de este progresismo de izquierda, al que no por casualidad estoy calificando de cacatúa, ¿no? Ajá, sí, sí. Porque digamos, tengan o no tengan cargos en el gobierno actual, casi diría que eso es lo de menos, pero es evidente que se sienten incómodos, claro, dentro de esta posición. Y uno de los puntos que marca esa incomodidad es todo lo que se refiere a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, donde plantear una posición que reconozca la debilidad a partir de la cual el país está negociando, pareciera que no entra en sus cánones, o por lo menos que no consideran que hacerlo les permita sostener una imagen pública acorde con lo que siempre han sostenido como una posición progresista o una posición de izquierda. Claro. Como si se tratara de sostener una vidriera de izquierda al precio que sea. Digamos, hemos visto en general plantear con relación al tema del Fondo Monetario distintas formas de patear el tablero. En algunos casos, algunas de estas cosas las dice Lozano, pero otras las dicen más de uno. En algunos casos se habla de investigar antes de pagar. En otros se habla, o en los mismos, se habla de llevar el problema al Tribunal de la Haya para, digamos, denunciar y responsabilizar al Fondo Monetario Internacional por el préstamo que otorgó el gobierno del Macri, la manifiesta ilegalidad que con relación a los propios estatutos del fondo se cometió con eso, y asociados con esa idea el planteo de que paguen los que la contrajeron a la deuda, y particularmente los que fugaron capitales, que fue el destino que tuvo en definitiva la contracción de la deuda, porque no hubo una sola obra pública no la hubo, que se realizara con eso. Y en algunos casos se ha planteado incluso una cosa que a mí me parece particularmente irresponsable, después de las elecciones del septiembre de noviembre, que es el definir lo que el país va a hacer en un referéndum vinculante. Claro, suena un referéndum vinculante, suena como una apelación a formas o a modalidades de democracia directa que en términos generales uno no puede dejar de sostener como una manera de profundización de la democracia. Pero en el contexto particular que vive la Argentina y las manifestaciones que hemos tenido de cuál es en este momento la corriente mayoritaria, esto suena a una cosa extremadamente irresponsable. Porque ¿qué hacemos si perdemos el referéndum? Claro, ahí está. Esa es la gran pregunta. Se lo pregunta la oposición. Claro, no, pero no se hacen la pregunta. No se la hacen, totalmente. No se la hacen a la pregunta, porque en realidad lo que se trata es de sostener una imagen cuyo sostén exige ratificar las cantilenas del Fondo Monetario es perverso, las deudas externas, las deudas tramposas no deben pagarse, una serie de cosas que en sí mismas no se pueden considerar como inadecuadas, sino todo lo contrario, pero que deben ser
sostenidas de una manera concreta en los marcos históricos determinados en que nos toca vivir. Y es imperdonable y es un acto extremo de irresponsabilidad que no se asuma que el problema fundamental de las fuerzas nacionales y populares en este momento es que hemos perdido las mayorías. Eso, sí. Y ahí entonces, está, sí. Claro, hemos perdido las mayorías. Sí. En las dos últimas elecciones son, más allá de que se haya remontado en parte el resultado lamentable que tuvimos el 12 de septiembre, de todos modos, en las elecciones de noviembre no tuvimos mayorías. Y en términos generales, además, se puede decir que venimos de un proceso de pérdida de las mayorías, cuyo episodio más trágico para el país fueron las elecciones del 2015, el triunfo de Macri, que es el triunfo que generó a los grupos del establismo oligárquico imperialista, absolutamente irresponsables y criminales, que son el poder real en la Argentina, gobernar durante 4 años y dejarle al país el cuadro calamitoso en el que estamos inmersos. Y eso no puede dejar de ser juzgado, porque ¿qué sentido tiene que hagamos una vidriera izquierdista con demandas basadas en la en una concepción voluntarista de política? Veía, por ejemplo, el caso de un conocido mío, cuyo nombre no voy a explicar acá, que planteaba que Alberto Fernández podría, por decreto, resolver la reforma judicial, restablecer la ley de medios, incluso establecer una nueva ley de entidades financieras. Y la conclusión de la propuesta es: al que no le guste, que se vaya al carajo. Ah, claro, qué fácil que es todo. Qué fácil que es todo, qué simple, claro, qué simple. Sí. Entonces, todo esto pareciera que y algunos hasta lo dicen en nuestros términos. Sí. Todo el problema de este periodo, digamos, de gobierno constitucional que nos toca enfrentar después del desastre de Macri, estaría determinado por la personalidad o falta de personalidad o el carácter medroso y temeroso del actual presidente, y todo se resolvería si el presidente pone huevo. Claro, como si fuera eso únicamente lo que hay que poner en este país. Realmente es ridículo, pero no es, digamos, deja de ser ridículo y se transforma en un problema de la política pública del país, porque no lo sostiene un loquito. Hay toda una corriente en este momento expresándose en estos términos, que tiene prensa, que tiene maneras de llegar, que ha hecho, por ejemplo, con este mismo tono, toda una campaña relacionada con el problema de la hidrovía, que si no fuese que tenemos el contexto sociopolítico que tenemos, una coyuntura en la cual hay una extrema debilidad del campo nacional, uno no podría hacer más que suscribir. ¿Quién podría, desde una posición patriótica, y más aún si es una posición patriótica de izquierda, estar en desacuerdo con que tenemos que recuperar el Paraná, con que tenemos que recuperar los puertos, con que tenemos que ejercer la soberanía nacional
en el comercio exterior, con que tenemos que recuperar astilleros Río Santiago y Tandanor. ¿Quién podría considerar que eso no merece el más pleno apoyo? Pero el problema es que plantearlo como exigencias y como elementos que prueban si el gobierno es o no es un gobierno nacional, tiene o no tiene huevo, es realmente muy tramposo. Y lo único que determina, lo único que permite es salvar el supuesto o hipotético prestigio de los que lo plantean, la vidriera de izquierda de los que lo plantean, pero no esclarece los verdaderos términos del problema que enfrentamos. Porque los verdaderos términos y el papel que una posición coherente y seria de izquierda tiene en el momento actual es respaldar, en ese sentido esta gente por ahora no ha pasado como pasó Pino Solanas a formar, o como está el FIT, digamos, a ser cómplice de la oposición, respaldar al gobierno que pudimos conseguir y que tiene enfrente al Fondo Monetario, a los bloques de poder económico dominante y a una oposición criminal y que no tiene ningún límite para tratar de trabarlo al gobierno, de impedirle gobernar y en definitiva de voltearlo. Claro. Ayer han volteado el presupuesto. Claro, y lo mencionaron inclusive, claro. Lo mencionaron inclusive. Que se regocijaban de haber volteado un presupuesto. Pero en realidad han volteado el presupuesto porque no pueden voltear el gobierno. Claro, sí. Pero el objetivo es voltear el gobierno. Entonces, en ese marco de extrema debilidad, creo que el problema principal que sobre el cual debe poner las miras la inteligencia nacional y popular, una posición patriótica y mucho más si se asume como una posición de izquierda, es el análisis de por qué hemos perdido las mayorías populares y qué es lo que hay que hacer para superar esa situación. Porque hay una cosa muy curiosa, María Inés. Sí. Esta gente que digamos que le cuenta las costillas al actual gobierno, no dijo nada cuando el proceso de pérdida de las mayorías empezó a gestarse durante la gestión de Cristina Kirchner con el conflicto con la CGT de Hugo Moyano. No dijo nada, yo tengo el registro perfecto de lo que ocurría con ese tema frente al carácter suicida que tenía sostener el impuesto a la ganancia de la clase trabajadora, que llevó a que franjas enteras de trabajadores votaran en el 2015 a Macri. Y no dijo nada tampoco, y hasta en algunos casos hubo complicidad con esa campaña, no dijo nada con todo lo que se hizo para descalificar y boicotear la candidatura de Scioli y el triunfo contra Macri. Es más, digamos, a algunos de estos personajes de la izquierda del kirchnerismo lo querían a Randazzo en aquella época. Consideraban que el candidato desde Randazzo Scioli era demasiado moderado, como ahora es demasiado moderado Alberto Fernández. Sabemos qué ha hecho Randazzo después en la vida política, pero nadie de esta gente ha dicho, ¿cómo metimos la pata con Randazzo? No. Claro. Borrón y cuenta nueva, porque de lo que se trata no es de sostener una conducta consecuente y cuando es necesario autocrítica en la política nacional, sino en mantener prolija la vidriera.
Claro. Bueno, Así eso, es. bueno, Sí. es así. Y no hay preguntas, porque por ejemplo, este mismo progresismo que de alguna manera ha impregnado al conjunto, en parte, en una buena medida ha impregnado al ala kirchnerista al frente de todos, pero aún ha impregnado, diré yo, a sectores no kirchneristas al frente de todos, que digamos que llevan a cabo algo que le tiñe de una especie de pátina particular la política argentina del sector nacional y popular en las últimas décadas, es el hecho de que sobresalga en su agenda una agenda digamos, que contempla aspiraciones e intereses que, ojo, yo considero legítimos, Sí. de las minorías. Estoy pensando en cosas como, por ejemplo, la sanción de la ley del aborto, legal y gratuito. Estoy pensando en cosas como matrimonio igualitario. Estoy pensando en cosas que merecen apoyo, pero que no se puede y que deben formar parte del acervo o del conjunto de banderas de un movimiento nacional y popular, pero que no pueden ocupar el lugar digamos, de una agenda para las grandes mayorías. No pueden estar ocupando todo el espacio simbólico de las fuerzas nacionales y populares y ignorando la existencia, las demandas, las aspiraciones, las creencias de las grandes masas. Creo que la persona que más ha graficado y en cierto sentido establecido en su respuesta política de ese problema es Mayra Arena. Es decir, hay un 40% de pobrerío, de desocupados, de argentinos que han sido condenados a la marginalidad y a vivir como desechos del sistema económico nacional en las últimas décadas, empezando por el proceso, siguiendo por el menemismo y concluyendo con Macri, que no encuentran expresión en el mundo de la política. Hemos visto en el gobierno que apoyamos, en el gobierno que consideramos nuestro gobierno, en el que hemos logrado conseguir, sacando a Macri, hemos visto después de las elecciones del 12 de septiembre, hablar de poner platita en el bolsillo. Lo que está bien, pero es realmente una visión muy extremadamente acotada, extremadamente mezquina y pobre de lo que los sectores más condenados, más vulnerables de esta sociedad en las que nos toca vivir están necesitando y que son. O sea, Mayra Arena dice con toda razón, acá hay gente que tiene también ideales, que tiene deseos, que tiene visiones, y que tiene aspiraciones. Y si eso no es contemplado por la política, y creemos que se trata de ponerle plata en el bolsillo, y estamos de alguna manera cayendo nosotros en la misma visión que tienen los garcas de lo que es nuestro pueblo, en la visión de que si nuestro pueblo se moviliza para un acto va por el choripán, o no se parece demasiado eso de pensar que la cosa se resuelve poniendo platita en el bolsillo. Sí. Entonces creo que esta visión
esta visión de lo que yo llamo la izquierda cacatúa, que repite, cacatúa porque repite como los loros, las mismas ideas en cualquier escenario, en cualquier momento, en cualquier coyuntura, y como dice el tango, lo hace soñando con la pinta de Carlos Gardel. Cualquier cacatúa sueña con la pinta de Gardel. Sí. Bueno, esta izquierda media rosa tiene que ser analizada y cuestionada, porque el país necesita otra clase de visión, y particularmente necesita otra clase de visión desde la izquierda de las fuerzas nacionales. Sin duda. Una izquierda de las fuerzas nacionales tiene que ser una corriente coherente, con profundidad de ideas, que vaya al fondo de los problemas. Acá estamos cumpliendo 20 años de las movilizaciones del 2001, que terminaron con el grito de que se vayan todos, y pusieron de manifiesto, o inauguraron, si se quiere, lo que se ha llamado la crisis de la representación, de la que se habla muy poco. Sí, o nada. O nada. Sí, sí. ¿Y qué es el marco en que estamos viviendo? Es el marco en que estamos viviendo de pérdida de la identidad política, sí, de dilución de lo que fueron en otras épocas las identidades de una clase media radical, las identidades de una clase trabajadora y de otro sector de las clases medias peronistas. Todo eso se ha diluido en el aire, y nuestra política es una especie de veleta. Ahora, si todo eso no lo analizamos, estamos en el horno, como dicen los chicos ahora. Tal cual, sí. Sí, es así. Y bueno, es imprescindible que metamos el cuchillo del análisis, el cuchillo de la crítica a fondo, porque los problemas que no se comprenden no se pueden resolver. Seguro que no. Bueno, eso creo que es lo que yo quisiera transmitir, porque pienso que en el reino de la frivolidad discursiva, de las vidrieras, de los cacatúas, y vamos mal. Sí, seguro que sí. Bueno, Aurelio, muchas gracias por tu gran aporte, como siempre. Te enviamos un gran abrazo, y bueno, esperamos reencontrarnos el año que viene, y contando por supuesto con tu análisis político, muy valioso, por cierto. Bueno, gracias a ustedes, María Inés. Feliz año, si no nos vemos antes. Bueno, a los autores del programa y a los oyentes, feliz año, y hasta el año que viene. Un abrazo, feliz año, Aurelio. Un abrazo, chao. Más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso tarjeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios, y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta.